Pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Les comentaba que vamos a hacer hoy, dando a los doctores que nos acompañan. Me voy a permitir escribir un poco la trayectoria. Podemos pasar mucho tiempo siendo nuestro director Gaviria en la doctora sexualmente de vida profesional. La doctora Inmaculada Celso Muñoz, doctora en filosofía y sociología, un premio extraordinario, doctora titular en el Departamento de Investigación y Psicología en Educación de la Facultad de Educación y miembro del Grupo de Investigación de Gobierno del CEU de Madrid, en Florida, se denomina Medida y Evaluación del Sistema Educativo. Principales líneas de trabajo son el de investigación y la evaluación. Parte de los doctores de Camila Soto, es catedrático de métodos de investigación en educación y en la Universidad de Madrid. Ha sido director del mismo departamento que yo comparte. Y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía desde septiembre de 2008 hasta 2016. También es editor, jefe de la revista de Educación, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Y principalmente está especializado en la evaluación de sistemas educativos, con énfasis en los problemas de medida y análisis de datos específicos de dichas evaluaciones de los sistemas. Ha actuado como consultor para varios gobiernos autónomos y para distintas instituciones españolas y latinoamericanas encargadas de la evaluación y de los sistemas educativos. Doctora Gaviria, yo me permito a veces decir que es más mexicano que muchos mexicanos lo conocen. Ha vivido y trabajado mucho tiempo acá en México y para mí también ha sido un maestro profesional en toda mi formación. Bueno, sin más por el momento, le voy a hacer la palabra a la doctora Celso. Muchas gracias de nuevo. Buenos días. Encantada de poder saludarles y agradecida de poder compartir con ustedes esta experiencia de investigación que estamos desarrollando bajo el perfil aptitudinal y de rendimiento académico previo de los aspirantes a estudios consecuencias para la selección del ingreso a la universidad. Es un proyecto de investigación financiado, es un proyecto I+D y realizado por el grupo MES, como ha dicho el doctor Díaz, es el grupo consolidado de investigación de la Universidad Complutense que se dedica a trabajar sobre la medida y evaluación de sistemas educativos. Como para la calidad del sistema educativo, uno de los elementos fundamentales de la calidad de los profesores, pensamos en este proyecto de investigación en la materia. Nos interesa conocer la calidad de los profesores, de los maestros, para ver en qué medida esa calidad puede repercutir en la mejora de los sistemas educativos. Ese es el trasfondo del proyecto de investigación. Este proyecto de investigación lo dirigen el profesor Gaviria y la profesora Castro, pero participamos un gran elenco de profesores, concretamente en la parte del proyecto en el que yo estoy más implicada, participan todas estas personas, no de ella Arroyo, sino que trabaja en la UNIR, el canal de La Rioja, Judith Ruiz Lázaro, actualmente está en la Universidad de María Sánchez Monilla. Bueno, ya todos los demás, como ven, somos profesores de la Complutense. Covadonga Ruiz de Miguel, Alexander Constante Amores, Enrique Navarro Sánchez, yo mismo. Hemos elaborado esta pequeña parte del proyecto que me han encomendado presentar aquí, que se centra básicamente en cuestiones de conocimientos, de rendimiento previo. Luego el profesor Gaviria tratará sobre aptitudes con B, aunque también hemos trabajado
otras actitudes, me conoce, bueno, el proyecto es más. Sobre esta parte en concreto que voy a presentar yo, ya hay una publicación en la revista Educación 21. La revista Educación 21 es una revista de la UNED y está bastante bien posicionada en cuanto a JCR. Está en cuartil 1, cuartil 2, ya se sabe que un poco dependiendo, pero está en esos niveles. El trabajo se ha publicado recientemente y con el título Perfil de acceso a la Universidad de los Maestros en España. Y lo que traigo aquí básicamente es un resumen de esta publicación sobre el que podemos también debatir si hay tiempo. Aunque tenemos otras publicaciones en curso que, bueno, pues cuando salgan podremos también comunicar o compartir, porque todavía están en proceso, no tardarán en publicarse. Los objetivos de las publicaciones en las que estamos, este subgrupo del grupo MES, son de la que voy a presentar concretamente, que es la que está publicada en Educación 21, describir el perfil de acceso a la universidad de los maestros españoles, utilizando como principal indicador su rendimiento académico en una prueba que se hace en España de acceso a la universidad, concretamente en las materias comunes de esa prueba, que son básicamente conocimientos sobre lengua española, lengua extranjera, literatura e historia. Conocimientos que se miden, que se analizan en esta prueba. Luego, en los artículos que tenemos todavía en marcha y que no se han publicado, tratan de comparar ese perfil con el de estudiantes de otras carreras. En España, la carrera de magisterio es una carrera universitaria y bueno, pues nos interesa comparar en qué medida esa carrera universitaria está teniendo los mismos niveles similares, no similares con respecto a otras titulaciones. Pero lo que yo voy a trabajar aquí fundamentalmente es el trabajo previo al que está publicado, que es el descriptivo. Entonces, para este trabajo hicimos un análisis de datos bastante sencillo metodológicamente. Analizamos las puntuaciones en esas materias comunes de la prueba de acceso según la modalidad de bachillerato cursada. Hicimos dos grupos. Quienes han estudiado un bachillerato tecnológico científico lo llamamos bachillerato STEM. Quienes han estudiado un bachillerato de otro tipo, más humanidades o ciencias sociales, lo llamamos no STEM. Hemos agrupado en esas dos modalidades, porque por la investigación anterior parece que hay vinculación entre los niveles de rendimiento y la procedencia STEM o no STEM. Otra variable de clasificación importante es la titulación universitaria elegida. Los maestros en España cursan grados diferentes. Hay un grado de educación primaria y un grado de educación infantil. Son grados bastante generalistas, pero bueno, tienen esa peculiaridad. La educación primaria sería para formar maestros que dan clase con niños de 6 a 12 años, mientras que los de educación infantil serían de 0 a 6 años. Y luego tenemos unos dobles grados que bueno, pues como tienen menos oferta, ahí la selección, digamos, es más exigente y hay estudiantes a lo mejor con un mejor currículum, porque al haber menos plazas, solamente tendrán los mejores. La manera de seleccionar a los estudiantes en la Universidad Española es por números clausus. Si hay 100 plazas, pues entran los 2 mejores. Y si hay 20 plazas, pues entran los 20 mejores. Y luego está la comunidad ciudadana de origen. Esa es una variable que en el sistema educativo español es de gran interés porque es un sistema educativo que no está unificado. Cada comunidad autónoma funciona de manera
autónoma, no corresponde a su propia, se lo toman muy en serio y son muy autónomas las comunidades, también en cuestiones educativas, ¿no? Entonces tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas en el norte de África, Ceuta y Melilla, que son las que estamos analizando en esta investigación. Mediante análisis estadísticos descriptivos, contrastes de medias con la T-Student, básicamente cálculo de tamaño de efecto y de potencia estadística, hemos hecho los principales análisis, ¿no? Y los datos que hemos analizado están proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitaria, el SIU, que depende del Ministerio de Educación, y que, bueno, pues ya acceder a estos datos es una novedad del proyecto, porque era un sistema que tenía muchísima información acumulada, pero que no es fácil acceder a ella. Tuvimos la oportunidad de acceder con muchas dificultades, porque no podíamos entrar con un ordenador, era un complicado, mucha seguridad, pero a pesar de eso pudimos obtener los datos que nos interesan, que eran los de acceso a la universidad en los años 2014 a 2017, porque los grados son de 4 años y queríamos saber el nivel de las últimas 4 promociones de máster. Y el N que al final tenemos, después de quitar datos, los valores perdidos, los que tenían datos perdidos en variables importantes, es de 53.800. O sea que aunque no es un estudio censal, es un estudio con una muestra muy amplia y muy representativa de lo que está pasando en el sistema educativo español. Principales resultados. Uno de los principales resultados es que después de calcular la media ponderada en todas las titulaciones de magisterio y en las 4 promociones estudiadas, la media es de 5,78 en una escala de 0 a 10. Quiere decir que es una puntuación muy mediana. Es verdad que en la Universidad Complutense, a la que pertenecemos nosotros, las notas de corte están mucho más altas, pero hay universidades donde la nota de corte es es el 5, y al hacer la media ponderada, resulta que la media de acceso de los maestros españoles de las últimas 4 promociones no llega a 6. Es una puntuación mediana. Y luego, por otra parte, otro dato que es bastante elocuente por sí solo es que el 25,34%, una cuarta parte de los estudiantes de estas 4 últimas promociones son STEM. Es decir, habían cursado previamente un bachillerato científico-tecnológico. Y son los que luego dan unas medias más altas tanto en la muestra total como en la muestra por comunidades. Es decir, el 75% de los estudiantes de magisterio son STEM. Y eso también es muy elocuente porque, claro, los maestros, tanto en infantil como en primaria, tienen que enseñar todo tipo de materias, también matemáticas y ciencias. Y no solo tienen que enseñarlos, sino que tienen que transmitir a los niños entusiasmo por conocer ese tipo de materias y respeto por esas disciplinas. Y bueno, pues el hecho de que no haya tantos estudiantes estén en las clases de magisterio puede afectar de alguna manera a la formación que se está dando a los niños en ese campo. Por eso, este dato, aunque es un dato descriptivo, nos parece muy interesante. Es una evidencia que teníamos la sospecha de que es así, porque estaba pasando en muchos sistemas educativos de los que leemos, pero efectivamente en el sistema educativo español está pasando. Y luego, por titulaciones, no me quiero extender mucho, no quiero aburrir, pero hay algunos datos por titulaciones. Por ejemplo, en esta tabla están las titulaciones de magisterio que han participado en
en los datos del SIU que existen, que están recogidas en el SIU, el grado de maestro en educación infantil, hay 17.376 estudiantes de acceso que han elegido este grado y es la media más baja. Lo he puesto en rojo para que se vea claro. Es una media de 5,49. Es claramente este grupo el que baja muy bien, la media ponderada que hemos dicho antes. El grado de educación primaria, bueno, tiene una media un poquito más alta, 5,87, pero tampoco llega a 6, y es el grupo más numeroso, aquí hay 3.700. Y luego están los dobles grados, donde se ve que el N es mucho menor, concretamente en el doble grado de maestro en educación primaria y matemáticas, que es un doble grado donde se estudian las dos carreras, ahí solamente hay 25 personas. Y ahí es donde está la media más alta, y se llega a unos 7,4 en estas pruebas de acceso a la universidad. Y en la siguiente diapositiva hay una tabla donde están estos datos, pero en los dos grupos, STEM y no STEM. Y en esta tabla se ve claramente que los estudiantes STEM suelen dar medias más altas que los estudiantes no STEM. He señalado en rojo por las puntuaciones la puntuación más alta, que es la de 7,688 en el doble grupo de educación primaria y matemáticas, que son 18 sujetos, y las más bajas, que no llegan a 6, que como vemos están en el maestro de educación infantil, tanto STEM como no STEM, aunque los STEM son un poquito más altos, y en el grado de maestro de educación primaria, donde la media más baja es en el grupo no STEM. En el grupo STEM sí pasa de 6, aunque ligeramente. También tenemos los tamaños de efecto, que no son excesivamente grandes, pero bueno, ahora lo veremos en las conclusiones. No son grandes, pero para el tipo de prueba que es, son muy significativos. Sí, parece que bien, bueno, no quiero entretenernos en esto porque no es muy interesante, a lo mejor un estudio pormenorizado por comunidades autónomas, pero este gráfico sí nos da una idea de cuán diferentes son las comunidades autónomas en nuestro sistema educativo. Y eso también es importante porque parece que de lo que se deriva de la investigación en países más exitosos, con sistemas educativos de mayor calidad, una de sus características es que sus sistemas educativos están muy unificados, muy integrados, hay criterios muy comunes, y nosotros no conseguimos eso. Hay una variabilidad importante, pero bueno, se ve que hay comunidades donde las medias son claramente más altas, que aparecen Canarias y Comunidad Autónoma de Valencia, Murcia. Esto es en el grado de infantil. Y las más bajas pues, son las ciudades autónomas que tienen idiosincrasia propia, claro, y sus dificultades, y las Islas Baleares. La Comunidad de Madrid, que es donde pertenecemos nosotros, estaría por debajo, bueno, solo por encima de estas, y de Castilla, León y Andalucía. Ahí estarían nuestros estudiantes con otras veces. Pero se ve claramente que los STEM están señalados en un color más oscuro, están siempre por encima de los no STEM. Y además de manera significativa, porque vemos que los niveles de confianza no concluyen, ¿no? Quizá un poco marear eso, pero siempre hay diferencias significativas con mayor o menor tamaño de efecto. Y en la siguiente diapositiva, que es lo mismo, pero para el grado de primaria, vemos que la distribución es similar. Canarias, decimos, ya siguen siendo las comunidades que mejor puntúan. Madrid está un poquito más alto y por debajo están Melilla, Ceuta y perdón. Entonces, pero igual, y se replica la tendencia de que los STEM tienen puntuaciones siempre más bajas que los STEM, de manera significativa.
Y bueno, con estos resultados que hemos seleccionado, las principales conclusiones que se pueden sacar y sobre las que podemos a lo mejor luego debatir y ver en qué medida afecta a los sistemas educativos. Bueno, en qué medida es interesante para esta investigación. Bueno, las principales conclusiones las hemos resumido en 5 puntos. La primera es que los hallazgos van en la línea de lo encontrado en la literatura sobre el tema acerca de la hipótesis de selección negativa. O sea, que quienes eligen la carrera docente no son necesariamente los mejores estudiantes ni las personas que entran más preparadas. Sí. La siguiente conclusión es que, como se ha visto claramente en los datos, acceden más estudiantes del bachillerato STEM. Perdón, del bachillerato no STEM, perdón. Lo que confirma resultados presentados previamente por María Castro en una publicación que en la revista Educación, bueno, ahora comentario de otras publicaciones, y coincide con lo apuntado por los investigadores Rolot Aldi en 2015. Bueno, que precisamente una serie de los motivos cuál es la puntuación más baja en el grado magisterio puede ser por esto, porque los estudiantes no estén suelen puntuar más bajo que los estudiantes estén, como tenemos más, por eso esta puntuación o sea, va en la línea de lo que se publica en la literatura sobre el tema. La tercera conclusión es que, aunque las materias comunes, como he dicho al principio, son lengua materna y extranjera, literatura e historia, o sea, son materias no STEM, materias claramente más relacionadas con humanidades y ciencias sociales, ¿no? Paradójicamente, esos contenidos no son específicos de la formación en tecnología, pero los estudiantes procedentes del bachillerato STEM suelen mostrar un perfil de acceso algo más elevado, significativamente más elevado, aunque con tamaños de grupo que llegan a ser grandes en estas materias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las diferencias entre STEM y STEM, entre STEM y no STEM, no son importantes. Yo creo que sí. O sea, según Kerringer, este diseño no maximiza variantes. Si en vez de estar haciendo una prueba de lengua o de historia, estuviéramos haciendo una prueba de matemáticas básicas o de conocimientos científicos básicos, posiblemente estas diferencias se agrandarían. Y esos tamaños de efecto que no son muy altos, seguramente sí llegarían. Como, bueno, aquí surge una pregunta que también se habían planteado investigadores anteriores, ¿no? Entonces, puede ser que una manera de presentar las carreras de magisterio sea seleccionar más alumnos STEM, es decir, poner a lo mejor algún grupo de por lo menos un 50% de alumnos STEM, un 50% de alumnos STEM. Bueno, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, depende de la política educativa, pero desde la investigación educativa parece que evidencias de que puede ser una vía de mejorar el nivel en las carreras de magisterio, como en España, con los datos que manejamos. La cuarta conclusión es que, desde un punto de vista comparado y considerando solo las titulaciones con mayor número de estudiantes, o sea, quitando los dobles grados que son claramente minoritarios, es el grado siempre de educación infantil, donde se encuentra claramente el menor promedio en las dos modalidades de bachillerato. O sea, es en educación infantil, en los maestros que luego tienen que enseñar a niños de 0 a 6 años y que pequeñitos tendrían que implantar ese amor por lo abstracto, por los contenidos numéricos, por las ciencias, por el respeto al conocimiento disciplinar, estructurado, basado en evidencia. Bueno, pues a lo mejor ellos no tienen esa capacidad para poder hacer esa transmisión correctamente, porque parece que son los que menos
nivel de muestra que incluso en estas materias comunes. Y como última conclusión, al comparar las notas de acceso en los dos grados, se encuentran diferencias significativas, como hemos dicho, en todas las comunidades autónomas, prácticamente todas las comunidades autónomas, a favor del grado de primaria, con tamaño de efecto pequeños. Además, como hemos visto en los gráficos, se observa que existen diferencias según la comunidad autónoma de referencia. Como principales implicaciones prácticas, aunque la evidencia encontrada no es suficiente por sí misma, hay que seguir haciendo investigación, puede resultar útil como base para la toma de decisiones enfocada a la mejora tanto de la práctica como de las políticas educativas relativas a capacitación, selección y formación de profesorado. En el marco de lo que ocurre a nivel internacional en los países con sistemas educativos más exitosos, que todos sabemos que tienen características muy claras, ¿no? Para que el sistema educativo cuente con docentes cualificados, es necesario el reclutamiento de los candidatos más cualificados. Eso parece que es evidente que tenemos que hacer algo para modificar eso. Bueno, luego en la parte de debate, pues a lo mejor podremos incidir más en esto. Simplemente he puesto algunas referencias y unas otras publicaciones. Estas son las referencias a las que he hecho alusiones. Y luego más adelante otras publicaciones relacionadas con este proyecto de investigación en las que no vamos a entrar aquí porque no nos da tiempo, pero que pues a lo mejor a los oyentes les interesaría consultar porque tratan de tema de profundidad. La revista de educación del Ministerio en España, español, hizo un número monográfico sobre este tema y ahí el grupo de investigación y el proyecto hubo 3 trabajos. El de María Castro, este que está aquí. Luego el de Eva Jiménez, Delia Arroyo, Marta Hurtado, Judith Lázaro, María Sánchez Monilla, José Javier Llana, Coral González, sobre la nota de acceso a la universidad como proyecto de cumplimiento en el primer año de carrera. Y trabajan con una muestra de la Universidad Complutense, no se trabaja con datos exhaustivos a nivel nacional, pero se llega a conclusiones muy similares. Luego otro trabajo en el que participé yo con Enrique Navarro, con Esther, con Eva Espósito, con Elvira Carpintero y con Covadonga Gabriel de Miguel. Este se centra más en la otra parte, en la actitudinal consent. Hicimos un metaanálisis de generalización de la fiabilidad del cuestionario Good Choice, que es un cuestionario que mide fundamentalmente motivación para el acceso a la carrera docente. Es un cuestionario que se ha aplicado internacionalmente había suficiente publicación, entonces hicimos una revisión sistemática, seleccionamos las publicaciones más interesantes y a partir de los datos que aparecían en esas publicaciones hicimos un metaanálisis de generalización de la fiabilidad. Con esto acaba la primera parte de la presentación. La palabra al profesor Gabriel. Bueno, realmente lo que voy a presentar ahora es otra parte del mismo proyecto de I+D, el mismo proyecto de investigación. Bueno, aquí está el título completo del proyecto de investigación de las destrezas cognitivas, profesionales y actitudinales.
rendimiento y perfil de rendimiento académico previo de los candidatos a maestro. Las consecuencias para la selección en el acceso a la universidad. El acrónimo de nombre corto del proyecto es Sportteacher, un grupo que lo ha hecho Ursula Muñoz, Asensio Muñoz, pues está elaborado por el grupo OMS. La parte que yo voy a centrarme ahora es justamente las destrezas cognitivas de los candidatos a maestro. Yo diría, antes de presentar los resultados, quisiera presentar que la verdad hemos tenido mucha suerte en poder hacer esta investigación, porque medir digamos, las aptitudes mentales, las aptitudes intelectuales de los alumnos de magisterio se ha hecho pocas veces. Es difícil porque parece como que hay en general hay una especie de suspicacia respecto a todos los estudios que pretenden analizar diferencias en capacidad intelectual entre individuos. Hay una suspicacia general hacia esto. Y, bueno, de hecho, pudimos hacerlo y después de que lo hicimos, ha cambiado la normativa, la legislación en España, y ahora, si quisiéramos repetir esta investigación, probablemente no podríamos hacerlo, porque consiste en aplicar pruebas a los alumnos, bueno, pues mientras podíamos acceder a ellos cuando están en la universidad. Ahora ya no sería posible hacer esto, es decir, habría que hacer un sistema muchísimo más complejo, mucho más difícil. Probablemente no podríamos hacerlo, es decir, hemos tenido mucha suerte realmente de poder hacer esto. Empezamos con esta investigación inicialmente preguntándonos cuáles son los principales factores que inciden en la elección de la docencia como carrera. Bueno, parece que los factores más importantes tienen que ver con las motivaciones intrínsecas y altruistas. Por ejemplo, este artículo de Frey y Gore en el año 2018 consistían en este tema. Esto ha sido básicamente lo que más se ha estudiado en relación al acceso de los maestros a la universidad, es decir, cuáles son las motivaciones intrínsecas, las motivaciones que tienen los alumnos de magisterio, y parece que son estas motivaciones intrínsecas de altruistas, de ayuda a los demás, también tiene un gran componente afectivo, pero nosotros nos pensábamos que este discurso de ayuda a los demás, sin ser falso, podía estar entrelazado con una especie de mecanismo compensatorio. Es decir, todos sabemos que la formación docente no es el programa universitario intelectualmente más desafiante. Tal vez una de las razones no contadas por las que muchos estudiantes llegaron a nuestra facultad, la Facultad de Educación, donde impartimos nuestro grado de magisterio, podrían tener que ver con esto. Como se pueden imaginar, esto que estoy diciendo, todo lo que voy a decir después, es un tema bastante delicado. Y entonces yo estoy muy contento de que lo estamos presentando aquí en México, bastante lejos de España, donde podrían tirar las piedras, pero en algún momento vamos a presentarlo y, bueno, en este caso está en concreto esta parte está en vías de publicación, pero en fin, quiero enseñarles a las evidencias que tenemos respecto a que esto que estamos diciendo no es simplemente un prejuicio. Algo ya han visto con los resultados que ha presentado los resultados que ha presentado, se ve claramente que los alumnos no son los mejores alumnos de bachillerato los que acceden al magisterio. Pero claro, eso puede deberse a muchas razones distintas. La parte que yo estoy presentando tiene que ver con algo que es menos variable o menos relacionado con, digamos, la vida académica, que es justamente las aptitudes intelectuales. Fíjense, lo que aparecen aquí son los puntos de corte para el examen de acceso a la universidad en la promoción de 2016-2017. Tengo que hacer algún comentario al respecto de esto. Bueno, en primer lugar, para acceder a la universidad, el sistema de acceso a la universidad consta de dos componentes. Uno, que es la puntuación media obtenida en el bachillerato por los alumnos, que pesa un 60% y se aplica tal cual, sin ningún tipo de corrección. Es decir, no importa de qué escuela provenga un alumno, la nota promedio que tiene el bachillerato se valora tal cual, su valor nominal,
aunque todos sabemos que hay escuelas, un 8 en una cierta escuela puede ser completamente distinto de un 8 en otra escuela distinta. Bueno, pues no se hace ninguna diferenciación al respecto y eso se valora un 60%. Y el 40% restante es lo que se conoce como prueba, bueno, ahora es EVAO, que es la evaluación de, ¿cómo es? Evaluación de acceso a la universidad. Se llama prueba de acceso a la universidad, bueno, ha ido cambiando de nombre, pero básicamente es una prueba de conocimientos. Son pruebas, no son estandarizadas, son pruebas que elabora prácticamente cada universidad. Teóricamente tienen la misma estructura, se refieren a los mismos contenidos, se les examina de algunas cosas comunes, lo que ha mencionado Emma, son la lengua española, creo que también el inglés, por supuesto, y la historia, y etcétera. Bueno, en definitiva, son los tres comunes, pero luego a cada alumno se le examina de las asignaturas que son de bachillerato. Si hizo matemáticas, pues se examina de matemáticas. Si hizo humanidades, pues se examina se llama de cultura clásica, en fin, lo que sea. Todo eso se hace, los resultados de ese examen lo corrigen equipos muy numerosos de profesores universitarios que se presentan voluntarios para hacerlo, que corrigen a lo mejor cada uno, un grupo de 100 exámenes, quién sabe, pues usando su propio criterio. Ustedes están viendo un objetivo importantísimo aquí. Todo esto se hace en una mezcla. El caso es que la puntuación va de 0 a 14. El aprobado yo creo que está en 5, ¿es cierto? Es importante, es diferente en México, si no estoy equivocado, el aprobado es 6, en España es 5. Y por tanto, estas puntuaciones que ven aquí tienen que ver con una escala que va de 0 a 14. Esto es muy importante. Esto corresponde a dos universidades, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Son dos universidades muy grandes, muy importantes. Y son datos del año 2016-2017. No hemos tomado datos después, porque luego vino el COVID, la pandemia, y ha sido un desastre absoluto, porque ha habido una inflación de las calificaciones. Entonces, bueno, no podemos compararlo con los resultados anteriores. Yo creo que en general los profesores, esto que voy a decir ahora, no tengo ninguna evidencia de ningún tipo, es un prejuicio personal absoluto, pero me da la impresión de que es decir, el espíritu paternal y maternal de los profesores y profesoras en el bachillerato se mostró hoy, fíjate, pobres alumnos que las dificultades tan terribles que han tenido, y entonces, bueno, las notas, el hecho cierto es que ha habido una inflación de las notas, es decir, ha aumentado los 2 puntos de promedio, y es una cosa exageradísima. Por lo tanto, no quisimos tomar datos después de la pandemia ni posterior, tomamos datos de un año al azar, 2016-2017, y estos son los resultados. Es decir, fíjense, para un maestro, para los alumnos que accedían a maestro de educación primaria, la Universidad Complutense, el promedio en acceso ha sido de 7,11 puntos, 7,12, y en la UAM 7,07. Para educación primaria, infantil, los alumnos que accedían a educación infantil, un poquito más baja, curiosamente es un poquito más alta, pero la diferencia no es significativa, 7,21 y 7 puntos. Pero lo estamos comparando aquí con dos carreras que tienen, que tienen características de, digamos, también de altruismo, de dedicación a los demás, etcétera. Es decir, pero que son de otra naturaleza, en este caso de naturaleza sanitaria, son enfermería, que en este sentido sería la carrera que por estatus social, luego nivel salarial, ingresos, etcétera, se parecería más a la profesión de maestro, y la de medicina, bueno, como ven, la de medicina, la nota media de acceso es de 12,74. Bueno, perdón, no es la nota media, es la nota de corte, quiere decir, es la nota más baja con la cual se puede entrar. Quiere decir que, fíjense, prácticamente son 13 puntos en una escala de 14 para entrar en medicina. Es unos estudios con muchísima demanda y mucha competencia. En enfermería es muy alta también, es 10,49 y 10,82, o sea, son puntuaciones muy altas. Para enfermería, bueno, pues comparando esto con los puntos de corte para magisterio, estas calificaciones serán, hay una diferencia bastante importante. Bueno, pues nosotros lo que hicimos entonces fue fijarnos en la literatura, y lo que veíamos era que
Por ejemplo, en el año 2006, el programa PISA puesto a los estudiantes y les preguntaba ¿en qué te ves trabajando cuando cumplas los 30, cuando cumplas 30 años? Bueno, resulta que solamente el 5% de los encuestados se veía a sí mismo trabajando como docente o profesor. Entre los niños, solo el 3% de los jóvenes, de los muchachos, aspiraba a convertirse en docente. Entre las niñas era el doble, era el 6%, pero aún así como menos un porcentaje relativamente bajo. Pero lo más preocupante es que tanto entre los chicos como entre las chicas se trata precisamente de los alumnos y los resultados medios en lectura y matemáticas en la prueba PISA. Están por debajo de la media. En todos los casos están por debajo de la media. Bueno, en fin, este tipo de evidencia ha llevado a muchos autores y administradores involucrados, administraciones involucradas en este asunto, a preocuparse por la posibilidad de que la falta de selección positiva de los solicitantes, de los aspirantes, pueda estar teniendo el efecto de atraer al tipo equivocado de estudiantes a la profesión docente. En nuestra facultad, en la Facultad de Educación, tenemos, ahora les voy a enseñar, 5 grados de maestros y como imaginar, cuando presento estos resultados de mí, tendré mucho cuidado respecto a esto, entonces, manejamos 2 hipótesis. La primera ya la mencionó Paco, que es la hipótesis de la selección negativa, que la han propuesto algunos investigadores como Hammond, Shady, Pace y Augustus. Lo que hemos mencionado sería la idea de que si atraemos a los peores alumnos a los estudios de magisterio, puede pasar que estemos haciendo eso. ¿Por qué razones? La verdad es que la profesión de maestro es una profesión en la que hay muchos miembros, es decir, siempre el cuerpo de magisterial es un cuerpo muy grande, se atraen a muchísimos estudiantes, se atrae a mucha gente. En España, además, son funcionarios. Cuando decimos funcionarios, quiere decir que son servidores públicos, es decir, son miembros de los escalafones del Estado. Uno gana la plaza de maestro y esa plaza ya para siempre. Para que uno le echen, pues tiene que hacer alguna cosa grave del tipo de asesinato de la escuela, con alevosía, premeditación y impunidad, porque si no, tampoco a lo mejor les usan. O sea, que decir, es una profesión ya para uno. Entonces, es una profesión que atrae, además, en contra de lo que tradicionalmente pasaba en España, que se decía que era una profesión para pobres, etc. No es verdad, es decir, el nivel salarial ahora es más que digno, es un buen nivel salarial. Esto es en España, por tanto, es muy atractivo y, bueno, pues tendría que atraer a otro tipo de alumnos mejor, pero el hecho es que estamos viendo qué es lo que pasa. Entonces nos interesaba mucho bueno, pues, estudiar ver si esta hipótesis es verdad o no. Hay una hipótesis alternativa que lo ha mencionado ya un estudio de genoquitar de 2015 en el que ellos proponen otra hipótesis que es, bueno, nosotros lo hemos llamado el Liquid STEM Pipeline. La idea es que realmente ellos lo que dicen es que cuando se tiene en cuenta el origen STEM o no STEM de los aspirantes a profesor, voy a explicar lo que digo al profesor, cuando se tiene eso en cuenta, lo que ocurre es que los aspirantes que provienen de los ámbitos no STEM no son distintos de los demás alumnos no STEM que van a otras carreras. Y los alumnos que son STEM, es decir, han estudiado ciencias, matemáticas, cualquier otra cosa, cuando se comparan con los alumnos que van a carreras STEM, tampoco son distintos. A ellos les sabía que esto es así, pero hay una particularidad, ellos lo hicieron con profesores de secundaria. Entonces, claro, es muy distinto. Seguramente eso también pasará en España, es probable, no sé exactamente hasta qué punto, pero a nosotros lo que nos preocupaba era la primaria, porque es donde realmente se determinan montones de cosas, es decir, que cuando llegue ya al bachillerato ya es... Bueno, nosotros, ¿por qué llamamos esta hipótesis de Liquid STEM Pipeline? Porque la idea sería que, bueno, la hipótesis esta de STEM Pipeline, lo que quiere decir es que, en el fondo, en los estudios STEM, es decir, de ciencias, de matemáticas o la actitud hacia las ciencias, etcétera, es como una especie de tubería en la que los alumnos entran, todos los alumnos entran al principio de la escuela, y uno va por la tubería hasta que se pierde por alguna filtración. Es como en una filtración, cuando el agua sale de la tubería es imposible volver a meter. Esa agua ya quedó fuera. Entonces, cuando un niño, digamos que en un momento determinado se pierde para el STEM pipeline, es decir, que de repente deja de tener gusto por las matemáticas, las ciencias, entonces es muy difícil volverlo a recuperar. Es decir, realmente esa
se desarrolla una actitud negativa que ya prácticamente es imposible reconocer. Entonces, la hipótesis era que realmente lo que pasa es que en los estudios para docentes hay una mayoría de alumnos no STEM y eso explica que la media es inferior. Pero cuando parcializamos el origen, resulta que esa diferencia se parece. Bueno, nos interesaba mucho contrastar esta hipótesis, especialmente en lo que se refiere a las actitudes intelectuales. Voy a presentar gráficamente una idealización de estas dos hipótesis. La primera sería esta, la hipótesis de la selección negativa. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esta hipótesis, como ven aquí, la curva de la izquierda representaría la distribución de todos los alumnos STEM, no STEM. ¿Por qué está a la izquierda? Bueno, pues porque en general lo que ocurre es que las actitudes intelectuales, esto se sabe en los estudios anteriores, está un poco exagerado tal vez, pero es para resaltar lo que queremos decir, los alumnos no STEM, digamos que tienen un conjunto de rendimiento académico, capacidades, etcétera, inferior a los alumnos STEM, hasta el punto de, como ha contado Macu, en las pruebas de acceso a la universidad, en las materias comunes, que son justamente inglés, lengua, historia, que son materias no STEM, en esas también rinden más los alumnos STEM, los alumnos que provienen de un bachillerato en ciencias. Entonces, la hipótesis de selección negativa lo que diría es que tanto los alumnos STEM como los no STEM provienen de la parte izquierda de sus correspondientes distribuciones. Esta sería la hipótesis de selección negativa. Si esta hipótesis es verdad, encontraríamos que los alumnos que van a hacer magisterio, por ejemplo, y que provienen del bachillerato STEM, son de los peores alumnos. Cuando digo los peores, estoy a veces exagerando. Es decir, no son los mejores alumnos, están en la parte izquierda de la distribución. No tan exagerado como esto, porque esto es una idealización, de acuerdo, pues para que se entienda la idea. Esta sería la hipótesis de la selección negativa. La otra hipótesis, la de Vicky, STEM, Pipeline, en realidad sería así. Es decir, tenemos la misma distribución para alumnos STEM y no STEM, y lo que ocurre es que tenemos más alumnos que proceden de bachillerato no STEM, pero cuando tenemos en cuenta la distribución de las capacidades de los alumnos, estos alumnos son de toda la distribución, es decir, hay tanto buenos, malos, regulares, no son distintos. Y lo mismo con el bachillerato STEM. Si fuera cierta esta hipótesis, entonces tenemos menos alumnos del bachillerato que provienen del bachillerato STEM, de hecho ya lo ha dicho la profesora Asensio, el 25% en toda España de los alumnos que van a hacer magisterio proceden de bachillerato STEM, el 75% de bachillerato no STEM, pero esos alumnos serían, digamos, estudiantes de la institución más o menos, digamos. Estas serían las hipótesis. Bueno, entonces, ¿cómo contrastamos esta hipótesis? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las variables independientes que hemos utilizado? En nuestra facultad, a la nuestra tarea, tenemos 5 carreras de magisterio y 2 carreras no docentes. O sea, impartimos 7 grados. Nuestra facultad, para que se haga una idea, es una facultad bastante grande. Tenemos unos 5.800 alumnos, se dice pronto, son muchos alumnos, somos entre 300 y 400 profesores, y bueno, pues como ven, tenemos todas estas titulaciones. Tenemos la titulación de educación primaria, educación infantil, luego doble grado, esto es muy interesante porque nos proporciona una vía adicional de hacer contrastes de manera independiente, doble grado en educación primaria y pedagogía, doble grado en educación infantil y pedagogía y doble grado en educación infantil y educación primaria. Esto quiere decir que estos alumnos, haciendo un año más, en lugar de 4 años, estudian 5 años, y en lugar de estudiar 60 créditos cada año, estudian 80 o 90 créditos cada año, es decir, tienen una carga docente mayor cada año, al final hacen los mismos créditos que si hicieran 2 grados de manera independiente, pero tiene la ventaja de que, esforzándose un poco más, estando un año más en la universidad, pues salen con 2 grados independientes. Esto, como digo, es muy interesante porque vamos a ver. Y luego hay 2 grados que también enseñamos, que son educación social y pedagogía. Bueno, y esto serían las variables, digamos lo que vamos a decir como variables independientes. ¿Y con qué lo vamos a comparar? Bueno, para compararlos seleccionamos, bueno, se podían seleccionar muchos grados distintos, pero teníamos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, en un principio estuvimos pensando en seleccionar también alumnos, por ejemplo, de medicina o del doble grado de física y matemáticas, que eso es, los alumnos que van allí ya realmente
sé si van a ser premio Nobel, pero alguno de ellos posible que se va a ir, porque es un nivel altísimo, increíble. Pero pensamos, si hacemos eso, vamos de alguna manera, a maximizar de una forma artificial las diferencias. Nos pareció que tenía más sentido buscar carreras que por el estatus, por la nota de acceso, etcétera, pues no estuvieran muy alejadas de los estudios de magisterio. Entonces, para esto, dividimos las carreras con las que podíamos tratar en función de dos dimensiones, que eran si eran grados STEM y grados no STEM. Y por otra, algo que nos pareció muy importante, teniendo en cuenta esa idea del altruismo y de la motivación altruista y de afectiva, etcétera, dijimos, bueno, pues entonces vamos a ver aquellas que llamamos personal care providing degrees, es decir, grados que son de, ¿cómo se dice?, de asistenciales, esos, personalmente asistenciales. Entonces aquí metimos, por ejemplo, los grados STEM, metimos psicología, en logopedia, enfermería y fisioterapia. ¿Qué criterios usamos para elegir? Porque alguien dirá, ¿psicología es STEM? Bueno, para decidir los grados que eran STEM o no, lo hicimos utilizando dos criterios. Uno, que era determinar si en la clasificación que hace la universidad de programas de conocimiento estaban incluidos estos grados en ciencias o... Entonces, todos estos grados están incluidos por la universidad como ciencias. Pero aparte, hicimos otra comprobación que era determinar si la mayor parte de los alumnos que acceden a esas titulaciones habían hecho bachillerato STEM o no. Todos ellos habían hecho, en todas ellas, la mayoría de los alumnos habían hecho, el 80% aproximadamente, habían hecho titulación en bachillerato STEM. O sea, por tanto, eso estaba bien decidido. Luego, entre los grados STEM, pero no asistenciales, tenemos matemáticas, medicina veterinaria, ingeniería química. Estos eran los grados STEM no asistenciales. Y entre los grados no STEM teníamos pedagogía, educación social, trabajo social, y en los no asistenciales teníamos turismo y periodismo. Este fue el grupo de... Quiero insistir aquí en que si hubiéramos elegido, no son todas las carreras, pero si hubiéramos elegido todas las carreras, incluidas las que he mencionado antes, las diferencias hubieran sido mayores que las que voy a enseñar ahora. O sea que hemos sido, en este sentido, bastante conservadores. O sea, por tanto, esto nos da bastante seguridad en los resultados que vamos a presentar. Como variable dependiente, utilizamos una prueba de habilidad mental que se llama el PMAR, o habilidades mentales primarias, había sido desarrollado por el Departamento de Psicología Experimental del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, a partir de los trabajos de Thurston y Thurston de los años 30 por ahí. En fin, es una versión de esta actualizada, etc. ¿Por qué elegimos esto? Porque hay que tener en cuenta que lo teníamos que aplicar a grupos de alumnos a los que habíamos llevado pidiendo por favor al decano, al profesor, que nos dejase ocupar una hora de clase. Claro, el profesor, como es lógico, pues tiene sus reticencias para acceder, no podíamos estar muchísimo tiempo. Entonces tenía que ser unos test que se aplicaran de forma rápida. Y entonces, pues, bueno, pues en total el test se aplica en 45 o 60 minutos. Y bueno, pues tiene ese punto. Quiero decir, si fuéramos a hacer un diagnóstico individualizado de un alumno determinado, a lo mejor diríamos, bueno, vamos a utilizar otra prueba que necesite más tiempo, pero como lo que se trataba era de comparar las medidas, tampoco era necesario eso, y esta la ventaja era que podíamos explicarlo en un grupo relativamente, un grupo de alumnos en un tiempo relativamente breve. Para su aplicación se utilizó una plataforma online que proporcionaba la propia empresa que distribuye este test. El test mide estas habilidades que son habilidad verbal, espacial, razonamiento lógico, razonamiento numérico, y es también posible obtener un índice global siempre que se apliquen estas 4 actitudes. Como digo, la aplicación se hizo a través de esta plataforma informática. Bueno, pues, la verdad es que funcionó bastante bien. Junto con esto, aplicamos también un cuestionario de contexto. Lo que hicimos fue una aplicación, establecimos una aplicación nosotros, una aplicación en la que administrábamos un cuestionario que habíamos desarrollado con acción de contexto, ¿cierto? En el que también se aplicaba el Think Choice mencionado a los alumnos de magisterio, eso se aplicó a los alumnos de magisterio
Y a todos los alumnos se les ofrecía como estímulo para que respondiesen la opción de que si nos proporcionaban su correo electrónico, le podíamos enviar los resultados, un informe individualizado de los resultados que daban. La verdad es que, bueno, aunque sea, yo creo que todos nos gusta, somos un poco egocéntricos, eso de que nos digan, pues eres muy inteligente, o nos gusta que nos lo digan, o arriesgarnos al menos a que nos digan que no. El caso es que el 80%, 85% de los alumnos que participaron entregaron el correo electrónico pidiendo que les hiciéramos la devolución del informe y así lo hicimos. Y la verdad es que, bueno, pues tuvimos una respuesta bastante buena. En cuanto a la muestra, lo que hicimos fue tomar muestras aleatorias de los alumnos de los 17 grados que he mencionado, psicología, fisioterapia, matemáticas, etc. Todos eran de la Universidad Complutense de Madrid. Naturalmente, no en todas las carreras participaba el mismo número, bueno, estaban distintas horas. Por ejemplo, nosotros tomábamos un grupo al azar, pero resulta que a lo mejor una carrera tiene 5 grupos en primero, entonces no podíamos valorar los 5 como al azar. Pues entonces lo que hicimos fue ponderar en función de los alumnos matriculados, hicimos una ponderación. Como ven, pues fueron 1.327 estudiantes de una población de 2.587. Bueno, hay que decir algo, vamos a ver. Y fue solo de la Universidad Complutense, es cierto, pero es que la Universidad Complutense es la universidad más grande de España. Estamos hablando de una universidad que tiene, no es como la UNAM, por ejemplo, pero tiene 75.000 alumnos. También hay que tener en cuenta que en la UNAM se consideran alumnos de la UNAM aquellos que son parte de la prepa, si no estoy equivocado. Y aquí no, aquí son solo alumnos que están ya en primero de carrera, o sea, 75.000 alumnos muy grandes, una universidad muy grande. Como he dicho antes, nosotros tenemos en nuestra facultad 5.800 alumnos y por tanto tienen un origen geográfico bastante diverso. El origen social también es muy diverso. Yo diría que no era una muestra representativa de todos los alumnos de España, pero cualquiera que conozca la Universidad Complutense sabe que si esto pasa en la Universidad Complutense, con gran certeza es algo que está ocurriendo también en toda la Universidad Española. Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? Bueno, voy a presentar ahora los resultados. Para hacer estas comparaciones, voy a empezar con el primero, por ejemplo. Empezamos comparando a los alumnos de magisterio, todos los alumnos de magisterio, con el resto de los demás grados. Para esto creamos una variable dummy, poníamos 1 a los alumnos que estaban haciendo algún grado de magisterio y poníamos un 0 a los demás. Como ven, había en total, estos son ya con datos ponderados, en total de magisterio 471 alumnos y 1.693 del resto de las titulaciones. La media era de 242 en puntuación directa. Esto, fíjense, es una media en inteligencia general. Los alumnos de magisterio y 257 para los alumnos de las demás titulaciones. La desviación típica, como ven aquí, es de 47, 49 alumnos. Para que se den una idea de cómo hacemos esto. Es muy significativa, estadísticamente muy significativa, y tiene un tamaño de efecto de 0,32. Es un efecto ya importante. Es decir, no es un efecto grandísimo, pero es un efecto importante. Y esto es tomando todos los ministerios juntos y todas las titulaciones incluidas, por ejemplo, turismo y periodismo, que tampoco son de las titulaciones que son más desafiantes intelectualmente. Es decir, que ven que haya una diferencia. Entonces, dijimos, bueno, vamos ahora a hacer el análisis parcializando. Entonces, empezamos primero a tomar solo los alumnos de educación primaria, nada más que los de educación primaria. Entonces, asignamos un 1 a los alumnos de educación primaria, 0 a los alumnos de los demás grados que no fueran de magisterio, y los alumnos de magisterio eran datos perdidos. Es decir, aquí comparamos solo alumnos de educación primaria con alumnos de otras titulaciones. Bueno, entonces resulta que de educación primaria con el resto, la diferencia, como ven, pues es más pequeña. El tamaño del efecto no es tan importante como antes. Entonces se ve que educación primaria probablemente hay una diferencia con educación infantil. Entonces tomamos los alumnos lo mismo, lo hicimos con los de educación infantil. Entonces aquí igual, ahora los alumnos de educación infantil, que eran 145, los comparamos con los 1.693 alumnos de las demás titulaciones. Y
como datos perdidos, los alumnos de educación primaria, doble grado de educación primaria infantil, doble grado de todos los demás. Fíjense que aumenta el tamaño del efecto hasta 0,55. Es un tamaño de efecto importante. Por supuesto, súper significativa la diferenciación es la diferencia de medias entre 257 con 230. Hay una diferencia de 27 puntos, es una diferencia importante. Bien, bueno, entonces decidimos comparar ahora con los grados STEM. Entonces tomamos a los alumnos de educación primaria, los comparamos específicamente con los alumnos de los grados STEM. Fíjense que la diferencia es 0,41, es mayor que antes, pero bueno, es un efecto importante, bueno, pero como ven es como que no sale de los parámetros anteriores. Pero cuando comparamos educación infantil con los grados STEM, la diferencia sube hasta 0,82. El tamaño del efecto. Fíjense, la diferencia es de 38 puntos, casi 39 puntos en la prueba de aptitudes intelectuales, que es un tamaño del efecto de 0,82. Esto ya es muy grande. Es un tamaño del efecto muy grande. Entonces, cuando comparamos ahora, teníamos ahora la suerte de, como teníamos los dobles grados, son alumnos que acceden de manera independiente, es decir, no son alumnos que van a hacer educación infantil, sino desde el principio deciden hacer educación infantil, por ejemplo, con educación primaria. Ellos ya saben que van a tener que usar 90 créditos en lugar de 60, es decir, son alumnos que tienen, digamos, otras aspiraciones intelectuales. Bueno, pues cuando vemos esto, resulta que en este caso la diferencia disminuye a 0,17, el tamaño del efecto. Disminuye a 0,17. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando comparamos ahora también. Fíjense, aquí está educación primaria. En este doble grado está educación primaria y educación infantil. Bueno, pues si vamos ahora al doble grado de educación primaria y pedagogía, ocurre que la diferencia es clara, 0,16. Como ven, sigue habiendo diferencia, pero esta diferencia pues, es más o menos igual que la que hemos visto. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando ahora comparamos educación infantil y pedagogía? Doble grado de educación infantil y pedagogía con el resto de los grados. ¿Qué tiene de particular este doble grado? Fíjense que en educación infantil es un grado en el que no hay prácticamente materias, digamos, de contenido disciplinar sustantivo. Por ejemplo, no tienen matemáticas directamente. Didáctica de las matemáticas tienen eso. Es decir, es una carrera en la que, digamos que no existen esos contenidos curriculares de la misma intensidad que en educación primaria. Bueno, y en pedagogía ocurre lo mismo. En pedagogía se estudian muchísimas cosas, nosotros damos clase allí, somos licenciados profesionalmente en pedagogía. Quiero decir, con esto estoy hablando de otra gente de la que estoy hablando mal, estoy hablando de lo que somos. Realmente en esa carrera tampoco hay contenidos sustantivos matemáticos, no existe matemática, no existe, por ejemplo, historia antigua, historia, no existe. Son un tipo de contenidos. Lo que ocurre entonces es que aumenta la diferencia otra vez hasta 0,52. Pero fíjense que estoy hablando de aptitudes intelectuales, aumenta hasta 0,52. Bueno, cuando comparamos, ahora parcializando el bachillerato que han estudiado los alumnos, por ejemplo, los alumnos de educación primaria, de sus grados no STEM, pero ahora tomamos solo el bachillerato no STEM. Fíjense, esto es muy interesante. Ahora estoy comparando aquí los alumnos que han hecho educación primaria y su bachillerato no era STEM, lo estoy comparando con las carreras que son no STEM, ¿de acuerdo? Y con los alumnos de esas carreras cuyo bachillerato tampoco es STEM. Y ven que el tamaño del efecto efectivamente es parecido. Es decir, los alumnos de primaria no son distintos, los alumnos de primaria que vienen del bachillerato no STEM, no son distintos de los alumnos de otras carreras que han hecho bachillerato no STEM. Esto es muy interesante. No hay diferencia. El efecto desaparece. Sin embargo, cuando comparamos con los alumnos de educación primaria con los grados STEM, pero los grados STEM no asistenciales. Recuerden que estos eran matemáticas, ingeniería química y veterinaria. Y estoy comparando ahora alumnos solo de bachillerato STEM. Es decir, alumnos que hacen educación primaria, pero son de bachillerato STEM. Es de esta minoría que está entre el 20 y el 25% de alumnos
que han hecho el bachillerato de ciencias y lo comparo ahora con los alumnos que han hecho bachillerato de ciencias también, pero se han ido a estudiar matemáticas, veterinaria, ingeniería química. Bueno, la diferencia sube hasta 0,45, que es bastante. Un tamaño de efecto grande. Y el efecto novela, bueno, pues es un efecto significativo. Bueno, vamos a ver cuáles son las conclusiones. Fíjense, aquí he puesto una tabla en la que están el resumen de todas las comparaciones que hemos hecho. Están en rojo las comparaciones que son estadísticamente significativas a nivel del 1% por debajo del, bueno, de hecho son por debajo del 1%, y en azul las que son significativas por debajo, a un nivel del 5%. Y en blanco las que no son significativas. Fíjense lo que es interesante. Bueno, la primera fila tiene que ver, son todos los alumnos, pero aquí sí vemos que educación primaria, cuando lo comparamos con otros grados, con grados STEM, con grados STEM no asistenciales, etc. Cuando vemos esto, vemos que no hay diferencias, por ejemplo, en educación primaria con los alumnos no STEM de otras carreras, y si las hay, fíjense, de hecho la más grande es con los alumnos de carreras STEM no asistenciales. Esta es la diferencia más grande. Es muy interesante que cuando analizamos las dobles titulaciones, que recuerden que son muestras independientes, las dobles titulaciones en las que está implicada la educación primaria, que son doble grado en educación primaria con pedagogía, que se también aquí, doble grado de educación primaria con educación infantil, o sea, el patrón es prácticamente igual que en educación primaria, fíjense. Y donde están las diferencias grandes son también aquí, con los grados de educación, con alumnos en carreras STEM, no asistenciales, que la diferencia entre la 0,82, aquí es un poquito más baja, pero muy grande, 0,68, ¿de acuerdo? Y los demás valores son prácticamente, siguen el mismo patrón. Y con educación infantil, el doble grado de educación infantil, pedagogía, ocurre lo mismo, fíjense, es casi el mismo patrón de diferencias. Aquí educación infantil, 0,55, 0,52, 0,82, 0,79, fíjense aquí qué diferencia tan grande, 1,14, es tremendo, y aquí 1,13. Bueno, estos son los resultados. ¿Cuál es la conclusión? Fíjense, la conclusión es que con relación a la educación infantil, desgraciadamente no podemos rechazar la hipótesis de la selección negativa. Los alumnos que vienen a educación infantil, voy a decir aquí, son peores que los demás alumnos de todas las demás carreras universitarias que hemos comparado. Y no hemos metido ninguna de las carreras que son más demandantes intelectualmente. Son carreras que tienen un nivel similar de dificultad. En este sentido, estos alumnos tienen un rendimiento intelectual, una capacidad intelectual inferior, distinta a los demás. Esto con respecto a la educación infantil. Voy a sentarme en la siguiente, pongo luego para atrás. Respecto a los alumnos de educación primaria, sin embargo, no podemos afirmar la hipótesis de selección negativa. No es exactamente esa. Y tampoco es exactamente la hipótesis que hemos llamado de Wiki STEM Pipeline. Es una modificación de estas. O sea, realmente lo que ocurre es, los alumnos que van a hacer educación primaria, que han hecho el bachillerato no STEM, son igual que los demás alumnos de cualquier otra carrera no STEM. Esto es así. Alguien que va a estudiar filología clásica, pues tiene las mismas probabilidades de estar por encima, por bajo la media de habilidad que un alumno que ha hecho no STEM, ha estudiado bachillerato de humanidades o ciencias sociales y que está haciendo STEM, de educación primaria. Eso es así. Sin embargo, los alumnos de origen STEM, es decir, que han hecho el bachillerato STEM y que están estudiando ahora educación primaria, sí tienen una capacidad inferior a los alumnos que han hecho carreras STEM, como por ejemplo matemáticas, como por ejemplo psicología, fisioterapia. Es decir, aquí sí hay diferencias. Es decir, por tanto, bueno, y esto que explica, entonces, realmente la media inferior en educación primaria, en habilidades, con respecto a las demás carreras, se explica porque hay una mayoría de alumnos, el 75 al 80% de los alumnos son de bachillerato no STEM. Bueno, y eso explica probablemente esa diferencia. Los alumnos que proceden de bachillerato STEM tienen un rendimiento inferior a los demás. Bueno, esto a nosotros nos ha llevado a pensar en algunas hipótesis explicativas. ¿Por qué pasa esto? Entonces vuelvo para atrás en concreto. Esta es nuestra hipótesis, que de hecho no está confirmada y es una hipótesis que vamos a probar en la siguiente investigación, si nos dejan, si seguimos con la universidad después de esto. Y nuestra hipótesis sería esta.
primero, no podemos rechazar la hipótesis de selección negativa y creemos que esto ocurre por dos mecanismos. Uno, que sería un mecanismo de evitación de evitación de las ciencias y las matemáticas, pero no solo. Creemos, aquí ponen ciencias y matemáticas, pero creemos que es algo más, que tiene que ver con todo el conocimiento sistemático, todo el conocimiento sistemático organizado. Son alumnos que el trabajo, digamos, intelectual desafiante no es lo que es. Esto tenemos que es, hay de todo, por supuesto, y estamos hablando de resultados generales. Últimos familiares y próximos de la educación infantil y como les digo, y de los agentes. No, realmente hay de todo, sí, es muy toleran mucho. No, o sea, parte de la broma, es decir, estos son resultados medios, y algunos muy brillantes. O sea, yo he tenido algunos magisterio muy brillantes, grupos que son específicamente buenos. Pero estoy hablando de resultados medios. El resultado medio es que para hacer políticas educativas uno tiene que fijarse en los resultados medios, porque necesariamente esto hay que mejorar. Ese es el primer mecanismo. Y el segundo, creemos que es lo que ya hemos mencionado antes, un mecanismo compensatorio, en el que se cambia, digamos que la capacidad o el trabajo, el esfuerzo intelectual, se cambia o se sustituye por el altruismo, por un mecanismo digamos, afectivo. O sea, se da más importancia a lo que está en el modo de la inteligencia emocional, mucho más que a la inteligencia. Entonces, es muy importante, se piensa, querer a los niños, jugar con ellos, en su altura, etc. Y a lo mejor es verdad, no lo sé. Pero yo, nuestra hipótesis es que realmente los adultos que van a la educación infantil, nuestra hipótesis es que probablemente ahí están actuando estos dos mecanismos simultáneamente. Hay que probarlo, está sin probar, pero en fin, queremos en la próxima investigación queremos probarlo. En cuanto a educación primaria, en educación primaria no podemos rechazar la hipótesis de Lichtenstein Pipeline, no se puede rechazar, pero es una moda que hay que modificarlo. Lo que pasa es que hay una mayoría de estudiantes que proceden de estudios no STEM. Esto es así. Y luego pensamos que los alumnos que proceden del bachillerato STEM son alumnos que eligieron hacer ciencias, eligieron hacer física o química, matemáticas en el bachillerato, y de repente cuando terminan el bachillerato se van a hacer magisterio. Creemos que son alumnos que han tenido algún tipo de experiencia negativa, que les ha ido mal en el bachillerato, o no les trataron bien, o que saben, una experiencia de algún orden negativa que les, digamos, que son, es lo que llamamos late leakers, es decir, son alumnos que abandonan el pipeline muy tarde, es prácticamente ya al final, es decir, que se caen justo de la corriente principal, se caen justo al final de los estudios, y esto es lo que explica que estos alumnos tengan, los alumnos que tenemos en magisterio que suceden en este bachillerato, tengan una media de capacidad intelectual, sinceramente, un valor importante por debajo de los alumnos que están haciendo las dos carreras. Bueno, todo esto, voy a terminar ya, todo esto tiene una gran importancia, tiene unas implicaciones prácticas importantísimas. Primero, primero quisiera aclarar una cosa. ¿Por qué es importante, por qué comparamos? Quiero decir, alguien puede pensar, hombre, es que es injusto comparar un alumno de magisterio con un alumno de matemáticas, por ejemplo. Alguien podría pensar esto. Podría decir, hombre, compararlo con las carreras asistenciales, porque realmente es una carrera asistencial. Sí, pero tiene que considerar una cosa. Vamos a ver, ¿cómo es la relación con el conocimiento que tiene un alumno en una carrera asistencial? Por ejemplo, un alumno de enfermería. Un alumno de enfermería a lo mejor resulta que la química no es lo que más le gusta del mundo, ni las matemáticas, y las hace con disgusto porque no le llama remedio que hacerlo. Bueno, pero luego en su vida profesional, es verdad, a lo mejor tiene que hacer algunos análisis de sangre o análisis de orina, análisis de lo que sea, tiene que interpretar números, pero nada más, es decir, no tiene que hacer grandes, digamos, que operaciones cognitivas complejas con números, etc. O sea, en eso, digamos que esa dificultad que originalmente se le podría presentar a los estudios no le afecta para nada en su desarrollo profesional. Sin embargo, un alumno que hace una carrera STEM no asistencial, como por ejemplo matemáticas, si ese alumno realmente resulta que tiene aversión a las matemáticas, que no le gustan los números, no le gusta el álgebra, no le gusta esto, está haciendo matemáticas, es que realmente es que se lo digo simplemente antes de historia que de carrera. O sea, o sea,
Es decir, eso es muy difícil que pase porque no, es decir, ese alumno seguramente abandonado antes no está ahí. ¿Por qué? Porque en su ejercicio profesional va a tener que tratar con las abstracciones matemáticas y eso es la sustancia de su trabajo. Es decir, eso no es algo que lo hizo, ya, superé la álgebra y ya no tengo que ver nunca más. No. Es decir, no importa en que esté trabajando como matemático, incluso si es como profesor, va a tener que estar trabajando justo con las abstracciones matemáticas, no puede tener eso. Y un maestro de educación primaria le pasa lo mismo. O sea, cuando resulta que trabaja con abstracciones matemáticas, con álgebra, la geometría, etcétera, no, es que se me da mal, ya lo superé, ya nunca más lo voy a tratar. ¿Cómo que no? Si es que lo vas a tener que enseñar, es decir, su relación con el contenido sustantivo es importantísimo. Es decir, es definitorio de su trabajo. Y entonces, un maestro realmente lo que tiene que transmitir, yo lo suelo decir yo a nuestros alumnos, la cosa más importante que vais a transmitir en vuestra vida no son los contenidos que los tenéis que transmitir bien, no, es la actitud hacia la ciencia, la actitud hacia las matemáticas, la actitud hacia el conocimiento sistemático, incluso la historia, la literatura, es decir, el conocimiento, es decir, la actitud positiva hacia el conocimiento es lo fundamental que tiene que transmitir. ¿Y cómo lo van a transmitir si no lo pueden vivir, si no lo viven? Es imposible, es imposible. Entonces, yo creo que es muy importante, es decir, si esto es así, realmente tenemos que plantearnos una de dos, o la distribución del origen del bachillerato, esté o no esté, cambia, o algo se tiene que hacer porque, bueno, hay cosas muy curiosas, ya que no está hablando. Resulta que hay ahora mismo en España, me imagino que aquí también, programas muy importantes para fomentar las vocaciones científicas entre las mujeres. Pues claro, se trata de transmitirles imágenes positivas, por ejemplo, ahora en los libros de texto se resalta sobre todo el papel de las mujeres en la ciencia, para transmitir modelos positivos para las mujeres, para que estén, ¿de acuerdo? El 80 y tantos % de los maestros en España son mujeres, ¿de acuerdo? Y con estas características que hemos señalado aquí. Entonces, es decir, son personas que cuando llegan al aula, su actitud hacia las ciencias no es la más positiva, porque hay gente que estaba huyendo de las ciencias, es decir, se dejaron el bachillerato, los que hicieron bachillerato de letras, vamos a decir así, no estén, hace tiempo que lo abandonaron, pero es que los que conceden el bachillerato estén y son late leakers, pues, todavía más, es decir, ¿qué imagen positiva van a transmitir? Es imposible. Es decir, esto es un problema realmente muy serio. En fin, me permito decirlo aquí con este énfasis y esta vehemencia, porque estoy lejos. 9.000 kilómetros de España y pero bueno, quiero decir que en general creo que es un problema muy importante. Es decir, porque esto tenemos una doble vía en la que hemos podido confirmar esto. Por una parte, los rendimientos académicos previos son inferiores y las aptitudes intelectuales medidas de una manera sistemática son inferiores también, con las matices que hemos dicho. Yo creo que esto es un problema muy serio y, bueno, pues realmente, de una manera u otra, las autoridades son conscientes de esto porque últimamente se está hablando en España de la posibilidad de instaurar algunas pruebas específicas para el acceso a los estudios de magisterio. No sé si se van a hacer, no sé hasta qué punto se puede hacer, ni siquiera sé si es lo mejor, porque a mí me decía, bueno, ser más de educación infantil, a lo mejor es que es más importante que sepan tratar a los niños que les quieran, etc. Bueno, es posible. Si es así, yo ya no he dicho nada. Eso no corresponde a nuestro negociado. Lo nuestro es que hemos dicho, muy bien, pero las actitudes intelectuales de los alumnos, tanto de lo del magisterio como del otro, son las que son y son las que están. Y bueno, ya, muchas gracias por su atención. Ahora, no sé, podemos ir un turno de preguntas. ¿Alguien quiere la palabra? Hola, buen día. Ahorita esto que comenta del problema que ustedes detectan, ¿no sería mejor que no hubiera esa división desde la educación básica, desde secundaria preparatoria de educación STEM y la educación STEM? Porque siento yo que, bueno, desde ahorita que lo empecé a escuchar, aquí en México no es así. No hay esa educación STEM y no STEM. La cuestión STEM se dan ya en las cuestiones de los colegios particulares, que son las asignaturas complementarias. La parte de ingeniería, de robótica, de matemáticas, de ciencias,
por lo general, bueno, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y ahí en Mazatlán, el STEM se da en las escuelas privadas, como un plus, ¿sí? Y ya de forma básica, sí, las asignaturas de los programas y los planes de estudios sí las dan de forma, pues, más básica, pero ya para el uso, por ejemplo, de tablets, de cuestiones de laboratorio, pues más es más de los colegios privados, ¿sí? Pero no hay una diferencia tan clara como usted lo marcó ahorita de STEM y no STEM, es la educación general para todos por igual, ¿sí? Ya esa especialización de los STEM, repito, STEM en particular, entonces sí me llamó la atención esa división que hay pues desde adolescentes, ¿no? Que les hacen esa marcada división y ya uno cuando elige estudiar la profesión, pues sí, sigo por el área de ciencias sociales o por el área de la STEM. Entonces, mi pregunta es eso, ¿no considera usted que este problema se evitaría si desde que es la educación básica no hubiera esa división? Sí, una aclaración sobre esto. Hay nuevos sistemas, entiendo, en la universidad, y algunos son orientados a aspectos generales del bachillerato y otros son aspectos técnicos, científicos. Me parece que sí había dentro de estos sistemas esta división de temas. Bueno, mi pregunta sería como, ¿cómo hicieron la división allá en España? Bueno, la educación, la división es por ley. Estamos hablando del bachillerato, que sería, si no estoy equivocado, el equivalente a la media superior aquí. Es por ley, es decir, por ley hay un bachillerato, se llama bachillerato de ciencias, pero bueno, corresponde a lo que hacemos como bachillerato STEM. Luego hay un bachillerato de ciencias sociales, un bachillerato de artes y humanidades, y luego me parece que hay un bachillerato específico, o sea, súper minoritario, pero vamos, los fundamentales son estos, donde están el 99% de los alumnos en España son bachillerato STEM, bachillerato ciencias sociales o artes y humanidades, ¿de acuerdo? Si se eliminar esa diferencia, es que no estoy muy seguro. Si fuera a eliminar la diferencia para que todos estudiasen matemáticas, y todos estudiasen física y todos química, pues a lo mejor era una buena idea, pero no sé hasta qué punto eso, no lo sé, la verdad, no sabría responder a su pregunta. Nosotros lo que vemos claramente es que hay una diferencia. Si los alumnos que pueden del bachillerato STEM son superiores a los otros. Lo que estamos viendo es las diferencias, a medida que hemos visto. Hola, pues muy interesante el trabajo, realmente, pues como todo lo que ustedes presentan siempre, ¿no? Sustentado metodológicamente, teóricamente, muy interesante. Has hecho varias bromas con respecto a la forma en que esto se va a presentar en España. Y sí, me intriga saber, ¿no? Digamos que sin ser eufemismos, ¿cómo vamos a poder explicar, van a poder explicar esto en un contexto en el que, digamos, ustedes mismos están en esta facultad y ese es el tipo de alumnos que reciben, etcétera? Entonces, digamos, me intriga saber qué han pensado al respecto. También preguntarles si encontraron ustedes estudios similares en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países europeos que tienen otro perfil de profesorado, ¿no? En Alemania, qué sé yo, ¿no? Con otras organizaciones que también sería interesante ver qué hay al respecto de esto. Y comentarles que aquí en este instituto se trabajó una tesis de doctorado de una estudiante que estudió a partir del FIT las motivaciones para ingresar a la docencia, como profesores de primaria. Y en el caso de este estudio en especial, el tipo de motivaciones que ella trabajó, o sea, se tomó el FIT, se hizo una validación de acuerdo al contexto mexicano, ¿no? Se adaptó porque encontramos el español,
bueno, los otros 15, 20 países, ¿no? Donde se ha aplicado el PIB, pero nosotros trabajamos para México, en nuestro contexto. Y ella trabajó 3 tipos de motivaciones: intrínsecas, extrínsecas y trascendentes, que son las que tú llamaste, ahora no recuerdo cómo lo llamaste, pero digamos las que, ¿no? Las que ofrecen, ¿no? Un trabajo, una preocupación especial por aportar a la sociedad, etc. En el caso de este estudio, se aplicó a la primera generación de estudiantes de primaria, de la escuela normal, que estaban en el contexto de la reforma educativa. Recordarás este planteamiento de la reforma educativa en el que ya para ingresar a la escuela, para ingresar al magisterio, a dar clases, ya no era necesario egresar de las escuelas normales, sino que se abrió al resto de las universidades de México. Y que también teníamos el asunto de que ahora se iba a hacer la evaluación de la permanencia a los profesores en servicio, y que había varios factores que estaban afectando la carrera docente como se conocía en México. En este estudio, lo que se encontró es que los estudiantes que ingresaban a la carrera de magisterio primaria se reconocían como su principal motivación la motivación trascendente, ¿no? O sea, ya la motivación extrínseca se había desaparecido, ¿no? O sea, ya no había esto del salario, de las vacaciones, al contrario, había una amenaza dentro de la carrera docente de poder ser excluidos en un tiempo determinado, y la motivación intrínseca era muy pequeñita en relación con la motivación trascendente. Entonces, para nosotros era importante pensar que en un momento en el que el estudiante sentía su futuro amenazado, ¿no? O sea, a pesar de eso, ¿no? Quería o buscaba un cambio, o buscaba aportar a la sociedad, o buscaba ayudar a los niños. En fin, había como varias razones, ¿no? Para estar en este tipo, en esta carrera. Entonces, nada más era un comentario de trabajo que se hizo por gracias. Respecto al modo de presentación, ahora mismo tenemos ya un artículo que se ha enviado para publicar con nuestros resultados de investigación, y he de decir que a lo mejor cambiamos el título, pero de momento el título empieza de esta manera. ¿Son los alumnos de magisterio los peores de la universidad? Bueno, no es para hacer amigos. A lo mejor lo cambiamos. Ahora mismo está en evaluación un artículo que nos parece que en algún sentido hay que estimular que se discuta sobre este tema. Eso es muy importante. Aparte de la broma, es un tema muy delicado. Es decir, realmente es un tema que hay que abordar. De hecho, por ejemplo, en Cataluña, en la Universidad de Barcelona, hace ya varios años que están aplicando unas pruebas específicas para los alumnos que quieren entrar en magisterio. No sé si ha sido muy exitoso el asunto, porque el problema parece ser, digo, por la forma en que está hecha la Universidad Española, tenemos, digamos, un número determinado de plazas, y eso parece que hay que cumplirlo. Y si nosotros tenemos 250 plazas en el primero de magisterio, bueno, son más, serán más, 400, por ejemplo. Si hacemos una prueba de acceso y resulta que solo superan la prueba, digamos, 125, da igual los resultados, se quedan 1.400 alumnos. Entonces hay que cambiar un poco no solo hay que cambiar, digamos, la estructura organizativa para que esto tenga algún efecto. O sea, yo, además, que no sé cuál sería, nosotros no pretendemos decir cuál es la solución, lo que queremos es señalar cuál es el problema. Y este me parece que es un problema muy importante. Es verdad que la motivación, aplicamos también el Choice, también una publicación de las que he mencionado, pues tienen que ver con esto y coinciden los resultados muy parecidos. Mi preocupación es que probablemente ese tipo de motivación trascendente o altruista, como nosotros, probablemente es verdad. Pero a mí lo que me da miedo es que, además de que haya esa motivación,
esta motivación sea una especie de justificación. Basta con esto y ya no es tan importante el aspecto cognitivo. A mí me da miedo que eso ocurra, porque realmente creo que no debiera ser así. A mí me parece que, por lo que hemos mencionado, no lo voy a repetir, pero un maestro, una maestra, tiene que tener una relación con el conocimiento sistemático, que tiene que tener una relación positiva, porque es lo que tiene que transmitir, lo fundamental, yo creo. ¿Cómo se llama eso? Digo, no lo sé. Nosotros estamos señalando cuál es el problema. Y sí hemos, de hecho, en este artículo, tanto, hemos mencionado varias publicaciones. En el artículo que digo que se va, hemos enviado a publicación, esperemos que se publique por tiempo, y también mencionamos pues, una revisión de la literatura. Y, por ejemplo, este estudio de Genocchi y otros en Alemania tiene la particularidad de que se ha hecho con profesores del bachillerato de educación media superior, media y media superior, no exactamente de primaria. Es parecido, pero no es exactamente igual. Pero en Australia se han hecho estudios y hay desde hace mucho tiempo pruebas específicas para el acceso al magisterio. O sea, el siguiente. Hay algunos metaanálisis que se han trabajado también respecto a esto. Es decir, que es un problema que está reconocido y que, de hecho, esta idea de la hipótesis de la selección negativa no la hemos formulado nosotros. La hipótesis está circulando por ahí. Nosotros hemos metido a prueba esta hipótesis, o sea, que quiere decir que este problema es un problema mental. Es decir, ya se sabe que esto es posible que esté pasando en muchos lugares, y ya no sé hasta qué punto cuál es, no sé si enseñaría. Sí, solamente aclarar que, claro, nosotros podemos presentar esto en España, tendrá el eco, tenga como evidencias del colectivo de investigadores en educación, pero lo que se está trabajando en España es un debate para la reforma de la profesión docente en la que tienen que participar muchos colectivos. Nosotros no nos podemos hacer, pero por supuesto están los políticos, no sé, los propios maestros en el ejercicio. Se tiene que llegar a un marco consensuado de competencias docentes. Eso es lo difícil, porque efectivamente esto hasta qué punto es importante. En el mundo de una carrera de educación tiene que tener buena capacidad especial. Sí, si no, a lo mejor no es capaz de enseñar. Pero eso hasta qué punto es importante en el marco de competencias docentes que tiene que tener un profesor de infantil. Entonces, definir ese marco de competencias docentes es lo difícil. Hay muchos intereses sociales, muchos colectivos implicados, y luego porque efectivamente es lo actitudinal, esto que mide el choice, estamos trabajando, mide los conocimientos, intervienen los conocimientos, el profesor ha estudiado lo que sabe, lo que es capaz de enseñar, lo que lo ha asimilado, luego sus actitudes y características, a lo mejor también de personalidad. Yo creo que lo difícil, el reto fundamental es construir esa marca de competencias. Pero los investigadores educativos tenemos que apuntar ahí nuestro grano de arena, que es esto, la evidencia, nos guste o no nos guste. Y esta evidencia puede orientar a los actores sociales, a los docentes, a tomar decisiones más adecuadas. Si dentro del marco de competencias docentes estas características son importantes, tendremos que tomar medidas para mejorar el sistema educativo, mejorando las características de nuestros estudiantes. Ese es un poco el contexto en el que podemos presentar estos resultados. La humildad de los que somos una gente más, pero también con la seguridad de que tenemos estudios detrás, una metodología en la que apoyar lo que estamos haciendo. Luego, efectivamente, es una línea de investigación muy amplia. En los trabajos que ya están publicados está la bibliografía más extensa aquí hemos presentado alguna bibliografía muy seleccionada, pero en esas publicaciones de la revista de educación y el reportaje 23 del año pasado, más en la publicación de Educación 21, está la evidencia de otras investigaciones
tanto primarias como secundarias, porque hay análisis al respecto que se están haciendo internacionalmente. En principio, agradecer la presentación y en general la amplitud del trabajo presentado. Yo tengo la duda, porque, bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas compensatorias que ustedes estarían vislumbrando factibles de realizar? Porque el hecho es que esos estudiantes conforman, digamos, a la planta estudiantil, a lo que son la comunidad estudiantil, entonces ya están adentro. Entonces, bueno, ¿cuáles serían la posibilidad? Es más, yo creo que desde el punto de la responsabilidad social, hay una responsabilidad con ellos de implementar medidas compensatorias, porque además tienen grandes implicaciones que nosotros buscamos, como ustedes mismos están mencionando. Esa es la pregunta. Muchas felicidades. Bueno, efectivamente, los alumnos que están dentro, vamos, que no les haría nada, creo que tienen derecho a la vida y que pueden seguir estudiando y que terminen y que lo hagan lo mejor posible. También hay que tener en cuenta que, vamos a ver, cuando se presentan los resultados así, da la impresión de que esto es, o sea, no estamos hablando de problemas cognitivos serios de mis tratamientos, no estamos hablando de eso, estamos hablando, esto es en comparación, es decir, si comparamos a estos alumnos con el resto de la población, con la población general no universitaria, probablemente están por encima de la media. O sea, esto es así. Pero estamos hablando de los alumnos universitarios. Entonces, esto pasa que los alumnos universitarios que llegan aquí tienen estas características. Yo creo que de lo que se trata es de pensar en medidas a futuro. Bueno, en realidad se trata de varias cosas. Lo primero que diría es que nosotros no tenemos ninguna intención de proponer medidas concretas porque no nos corresponden. A nosotros hemos hecho diagnóstico y esta es la situación y como investigadores lo que hacemos es decir, este es el problema. Por supuesto, tienen su opinión, dice el doctor Lieswein, igual que cada uno tiene su nariz, pues tenemos una opinión, pero lo que nos une aquí, lo que nos convoca es la investigación que hemos hecho y estos son evidencias que hemos recogido y en esto estamos todos de acuerdo. Esto pasa. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues cada uno pensará una cosa distinta. Lo primero es que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo en cuál es la importancia del problema, porque yo hablando con algún colega me dice específicamente, hablando de educación infantil, me dice, bueno, pues a lo mejor no es tan grave. Bueno, pues a lo mejor lo es, quién sabe. A lo mejor de lo que se trata, no, si para los niños de 0 a 6 años es suficiente, yo no lo sé. Alguien tendrá que decidir si esto es así o no. Naturalmente, si aceptamos esa diferencia, bueno, pues quiere decir que luego no podemos hacer ningún tipo de equivalencia entre los maestros de educación infantil y los maestros de educación primaria. Y si el tipo de selección al acceso y si el tipo de formación relativa no es la misma, pues no pueden. Luego no pueden ser intercambiables esas cosas. Pero bueno, esto es lo primero que hay que hacer, determinar hasta qué punto es un problema serio. Esto hay que hacer. Segundo, ¿qué medidas se pueden tomar? Como digo, yo creo que no nos corresponde a nosotros determinar cuáles son las soluciones. A mí me parece que, suponiendo que se aceptase que lo bueno sería que hubiese un nivel cognitivo superior en los maestros, pues a mí se me ocurre que hay, por ejemplo, dos vías. Una sería, por ejemplo, poner pruebas de acceso que determine quién entra, es decir, del tipo que sea, por ejemplo, exigiendo una mayor nota en la selectividad, en la prueba de selectividad. Es decir, yo no llegaría a aplicar pruebas de inteligencia para que no nos acusen de, digan, el doctor Mengele, bueno, no, sabremos que no diga nada de eso. Pero, por ejemplo, sí a lo mejor es necesario decir, no, bueno, no pueden tener una nota de acceso a la universidad por debajo de 10. Por ejemplo, son las enfermeras, enfermeros. Es decir, la enfermería, si tiene esa nota de borde, pues estilo como mínimo, por ejemplo. Esa sería una solución. Arriesgándose a tener un menor número de alumnos en las facultades. Pero eso puede ser bueno, porque si mantenemos más o menos los recursos que ahora tenemos, con menos alumnos, podremos dedicarles más recursos a cada alumno y podrá hacerse algo mejor. Esa es una opción. Otra, reducir el número de alumnos que tenemos ahora mismo. Y si reducimos el número de alumnos globalmente, el número de alumnos que hay en magisterio en toda España, tendrá varios efectos, algunos positivos y otros negativos.
Un efecto negativo es que puede producirse una escasez de maestros. Pero un efecto positivo para los maestros que entren es que probablemente empezarán a tener salarios mayores. Bueno, y que además probablemente los que entren serán, es decir, si yo de los que están entrando ahora seleccionamos a los mejores, podrán llegar a subir su suplente. ¿Cuál es la mejor solución? Pues yo no sé, no tengo ni idea. Eso alguien lo tendrá que determinar. Pero por supuesto que quien determine una solución será porque antes se ha hecho consciente de que hay un problema. Y nuestro papel aquí es señalar que existe un problema. No, simplemente alguien lo tiene que decidir todo. Creo que establecer más es docente que tiene que saber un profesor para ser un buen profesor y seleccionar a los estudiantes, formarlos, luego reclutarlos, lleguen a trabajar los mejores, pero a medidas concretas. Nada, me resta agradecer la presentación, sin duda nos deja mucho reflexionando de la metodología que está detrás, pues hace un poco cuestionable, ¿no?, las conclusiones que han elaborado. No quiero agradecerles también a los asistentes por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias y buenas tardes.